Es que muchas personas creen que tienen 20, 30 años de experiencia y lo que tienen es un año de experiencia repetido 20 o 30 años. O sea, es la pregunta correcta. ¿En qué requiero convertirme? ¿Qué pensamiento requiero tener? La curiosidad cambia tu destino. Bienvenidos a tu podcast de expansión de conciencia con Yo Soy Eleva Tu Ser. El espacio donde elevamos nuestra conciencia, descubrimos nuestro potencial, fortalecemos nuestro liderazgo y descubrimos la grandeza divina que habita en cada uno de nosotros. Hoy vamos a descubrir la ley de la curiosidad, una ley de nuestro amigo y mentor John Maxwell en esas 15 leyes indispensables del crecimiento. Porque es que nadie crece por accidente. El crecimiento pertenece a quienes mantienen viva la curiosidad de aprender, cuestionar y descubrir. Porque es que realmente la curiosidad no es solamente una habilidad, es una actitud que adquirimos ante la vida y ante todas las circunstancias que tenemos en nuestro día a día. El crecimiento comienza cuando nunca dejamos de hacernos preguntas. Recordemos que cuando éramos niños siempre nos hacíamos preguntas y los niños siempre están preguntándole a sus papás o a todo el mundo con el cual puedan hablar, preguntándole cosas, que por qué esto es así, que por qué esto es allá, que por qué así. Esa curiosidad de los niños y esa curiosidad que nosotros tenemos cuando éramos niños, la debemos mantener también, porque cada vez en nuestra vida adulta perdemos esa capacidad de preguntar y de ser curiosos, que naturalmente la traemos implantada en nuestro ADN desde cuando éramos niños. Entonces, este podcast justamente va a explorar esos temas tan maravillosos que es de la curiosidad y por qué es tan importante tener curiosidad en nuestras vidas y en nuestro día a día para poder seguir avanzando, creciendo. Y lo más poderoso es que vamos a saber cómo la curiosidad nos puede llevar a esos siguientes niveles y nos puede llevar a tener esos resultados maravillosos que queremos. Y si el mayor obstáculo para tu crecimiento no fuera la falta de tiempo, de dinero o oportunidades, sino la falta de hacernos las preguntas correctas. Porque el día que creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de crecer. Existe una diferencia entre las personas que evolucionan constantemente y aquellas que continúan en el mismo lugar. Y realmente no es el tiempo, no es el talento, no es las oportunidades, no es la suerte, es la curiosidad de explorar más, la curiosidad de aprender cómo se hace mejor, la curiosidad de hacerse preguntas correctas que nos van a expandir nuestra vida y llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Y me encantaría que aprovechemos al máximo este podcast y que Sebas tú nos compartas y empieces compartiéndonos por qué la curiosidad también es un buen punto de partida para nuestro crecimiento y nuestra expansión. Qué valiosa pregunta, Silvia, porque es que toda transformación comienza con una pregunta. Porque las preguntas llevan nuestra vida a la reflexión y la reflexión a nosotros nos da realmente la capacidad de poder aprender, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos preguntas poderosas, como por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué me está enseñando esta situación para que yo pueda mejorar y pueda avanzar? Ese tipo de preguntas que nosotros nos hacemos íntimamente, interiormente y en reflexión y en un espacio de verdad de crecimiento con nosotros, eso nos lleva a que de verdad podamos experimentar el crecimiento. Ese tipo de preguntas y muchas preguntas más que van surgiendo en un momento de reflexión, eso realmente nos da mucho crecimiento, nos da mucho aprendizaje y lo más importante, podemos entender por qué suceden las cosas, por qué nos pasan cosas en la vida, por qué estamos repitiendo los mismos patrones de siempre y estamos estancados en un mismo lugar. Ese tipo de preguntas nos dan esas respuestas que los únicos que sabemos esas respuestas somos nosotros mismos, porque nos las estamos haciendo nosotros para nosotros y las respuestas van a ser 100% sinceras, ¿sí? Muchas veces las personas nos preguntan, oye, ¿cómo te sientes? No, me siento súper bien, pero ¿realmente te sientes súper bien o lo estás diciendo solamente por decirlo? Diferente es cuando nosotros nos hacemos una pregunta, oye, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Justamente esta mañana yo me hacía esa pregunta, Silvia. Yo me levanté, empecé a leer mi libro que estoy leyendo y leí unas 4 páginas, pero algo me estaba intranquilizando. Yo decía, pero ¿por qué si yo estoy bien? No me siento, o sea, no tengo ningún reto en este momento, me siento súper bien.
pero había algo que no sé, que no me dejaba estar tranquilo. Cerré mi libro y empecé a hacerme preguntas. Bueno, Sebas, ¿qué es lo que te está pasando realmente hoy? ¿Por qué te estás sintiendo así? Y yo empecé a contestarme muy sinceramente. Y ahí encontré la respuesta de por qué era como me estaba sintiendo. Era un pensamiento intrusivo que venía de hacía muchos años y que estaba ahí calando en mi mente, en mi corazón y no me dejaba como sentirme bien. Ese tipo de pensamientos y cosas que no se han sanado de nuestro pasado, de nuestra niñez, salen a flote. ¿Y qué tal si nos cuentas un poquito si exactamente qué fue esa pregunta, exactamente qué fue eso que te hizo un clic y de pronto una transformación interior? Claro, Silvia. Imagínate que yo hace un tiempo estamos trabajando con Silvia sanar nuestro niño interior. Entonces, venía cargando algo como de que yo cuando era niño, mi papá se fue de la casa por alguna razón. Él cogió su camino y bueno, se fue. Entonces tenía como una herida de abandono en mi corazón. Y yo ya había ido como a perdonar esa herida a mi niño interior, pero faltaba algo. Y lo descubrí esta mañana, se los voy a contar. Mire, yo amo a mi papá, amo a mi mamá, a mis hermanos, ¿sí? Yo nunca tuve rencor por mi papá porque se fue de la casa. Él tenía que vivir esa experiencia y vivir su vida. Pero yo esta mañana me estaba sintiendo así como una presión en el pecho, como una tristeza. Yo decía, pero ¿por qué? No entiendo por qué. Bueno, fui a eso y fui a ese momento donde mi papá se fue de la casa. Y yo dije, pero bueno, él se fue por alguna razón. Y yo sentí que Dios me habló y me dijo, Sebas, a ti tu padre no te ha abandonado, porque tu papá biológico es Álvaro. Él fue el instrumento que yo utilicé para que tú vinieras a este mundo. Pero tu verdadero padre soy yo, soy Dios. Y yo, tu verdadero padre, nunca te he abandonado, siempre he estado contigo. Eso me llenó de mucha paz, de mucha tranquilidad. Y yo dije, oye, tiene toda la razón. Y ahí pude entender. La raíz de esto, de que yo pudiera entender y que pudiera tener esa respuesta, vino de hacerme una pregunta. De poder, en ese momento que empecé a sentir algo que no estaba bien en mi interior, una emoción que estaba haciéndome sentir un poco frustrado, vino la pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué experiencia tengo que aprender? Y bueno, esas preguntas me llevaron a tener esa respuesta. Y cuando tuve esa respuesta, sentí realmente un alivio y una paz en mi corazón. Entonces, por eso las preguntas y la curiosidad nos llevan a encontrar respuestas que verdaderamente transforman nuestra vida, nuestro sentir, que nos sanan, que nos hacen sentir alivio y sobre todo que nos hacen avanzar. Nuestro mentor John Maxwell nos dice que las personas curiosas nunca dejan de crecer, porque siempre encuentran algo nuevo que aprender. Y esto es una gran verdad y es una gran realidad. Yo los invito hoy a que ustedes sean curiosos, a que sientan curiosidad por descubrir nuevas cosas, por saber por qué suceden las cosas y que se hagan esas preguntas que de verdad les digo que los va a llevar a un crecimiento exponencial en sus vidas. Y es que Dios nos dio una mente para pensar, un corazón para sentir y un espíritu para descubrir tu verdadero propósito y descubrir el sentido del cual estás en este mundo maravilloso. Y me gustaría que Silvia nos comparta esta respuesta a esta pregunta que tengo yo el día de hoy. ¿Cómo puede la curiosidad acercarnos más a nuestra propia esencia y a Dios? Bueno, me encanta esa pregunta porque realmente la expansión, la espiritualidad no le teme a las preguntas, realmente las abraza. Y empezamos a hacernos las preguntas correctas de quién soy realmente. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuáles son los talentos que tengo? ¿Qué me está enseñando la vida? ¿Qué me está enseñando Dios? ¿Qué me está mostrando con esta experiencia que requiere aprender para poder avanzar, para poder crecer? Y estas preguntas, cuando llegaron a mi vida, pues hicieron total sentido de expansión, de crecimiento, de conexión interior, de reconocer la grandeza divina que habita dentro de nosotros. Porque cuando me hice esa pregunta, que si soy esa pregunta diferente a que es verdad, realmente soy mis miedos, realmente soy mis frustraciones, realmente soy mis limitaciones, realmente soy las creencias que me han implantado y que tomé en mi vida. ¿O quién soy realmente?
Y cuando reconocí que realmente soy una extensión sagrada de la fuente divina y que estoy aquí para un propósito más grande y mayor que nosotros mismos y que yo misma, y que represento ese propósito para servir, pero que cada experiencia de dolor, cada experiencia que no entendí en su momento, fue parte de la transformación de crecer, de seguirme cada día capacitando y convertirme en la persona que requiero ser para servir a ese propósito que ha puesto Dios en mi corazón. Y cada día ser la mejor versión de mí misma. Entonces estas preguntas tomaron sentido. Tomaron sentido de que no soy esa vieja versión que creía que era sus miedos, que creía que eran sus creencias, que creía que eran sus limitaciones y que creía que todo pasaba por accidente. Pero no, todo en la vida, cuando nos hacemos preguntas correctas, pasan por una coincidencia mayor para llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Porque es esta ley de la curiosidad y estas preguntas abren espacio donde la sabiduría puede manifestarse. Porque la curiosidad espiritual nos permite cada día descubrir que cada día existe un nivel más profundo de amor, de conciencia, de expansión y de propósito divino. Así que cada conversación sincera que haces contigo mismo en introspección, en permitirte conectar, te llevan precisamente a esa conexión divina, te llevan a encontrar esas respuestas que habitan dentro de ti y que Dios es por medio de ti. Y muchas veces la respuesta va a llegar en el momento perfecto, en el momento que estás listo para recibirla, comprenderla y llevar tu vida a un siguiente nivel. Entonces me encantaría, Sebas, que nos compartas qué sucede realmente cuando dejamos de ser curiosos, qué sucede cuando dejamos de aprender, de saber para qué pasa esto, por qué pasa esto, qué sucede ahí, qué sucede en nuestras vidas. Wow, Silvis, es que cuando dejamos de ser curiosos pasa algo. Empezamos a repetir la misma vida en diferentes calendarios. Eso es demasiado profundo y cuando nos dimos cuenta nosotros de esto, empezamos otra vez a recuperar esa curiosidad de cuando éramos niños. Los niños tienen esa curiosidad y lo decíamos ya antes. Y eso lo empezamos a recuperar porque nos dimos cuenta que repetíamos la misma vida año tras año, ¿sí? Y no sabíamos por qué, no entendíamos por qué. Pero ahí algo nos hizo clic y dijimos, oye, ¿qué pasa? Yo creo que hay algo más. Ahí nació esa curiosidad de niños y ahí es cuando tenemos que dejarla fluir, dejarla florecer y seguir preguntándonos y seguir buscando y seguir indagando porque siempre, y de hecho es hasta bíblico, el que busca encuentra, ¿sí? El que toca una puerta, pues se le va a abrir esa puerta. El que pregunta. El que pregunta tiene sus respuestas, entonces de eso se trata la curiosidad. Y mira esto, Silvia, es que muchas personas creen que tienen 20, 30 años de experiencia y lo que tienen es un año de experiencia repetido 20 o 30 años. Entonces, muchas veces los años no dan la experiencia. Y es que lo que realmente da la experiencia es la reflexión consciente y consistente sobre lo vivido y la capacidad de transformar esas vivencias en aprendizajes. Eso es lo que realmente da la experiencia y lo que realmente nos da un crecimiento constante en el tiempo. Entonces, la ausencia de curiosidad crea una rutina, pero crea algo peor todavía. Y yo lo he podido experimentar con personas con las que he hablado, ¿sí? Y es que entran a creer que lo que ya saben es suficiente para ellos. Y es una trampa, de verdad que yo podría decir una trampa mortal para el crecimiento y sobre todo para los resultados. Porque las personas que creen que ya lo saben todo, que tienen su vaso lleno, que ya no necesitan saber nada más, en ese punto ya están estancados, ya no van a tener crecimiento, ya no van a poder avanzar. Y muchas veces, hablando con personas que ya sienten que son producto terminado, que ya no necesitan saber nada más, me doy cuenta que van a entrar en una etapa de frustración y esas personas dejan de aprender y dejan de crecer y dejan de ser básicamente humildes en el crecimiento, porque dejan de ser curiosos. Ya no les interesa nada, ya no les interesa saber nada más porque creen que ya su conocimiento les basta para avanzar. Y lo que me doy cuenta cuando hablo con ellos y cuando veo sus resultados es que no tienen ni una porción de resultado que quisieran tener.
y yo les pregunto, oye, si vienes a una sesión de coaching o a que te dé un mensaje o a que te dé un consejo, tienes que tener esa capacidad de curiosidad, tienes que tener esa capacidad de vaciar tu vaso y de permitirte recibir información que no solamente es mía lo que le estoy diciendo en el momento, es información que hay de personas que tienen mucho conocimiento, que saben de buscar otro tipo de información diferente que los pueda llevar a avanzar y a tener el resultado que desean. Entonces yo siempre los invito a todas las personas con las que yo puedo hablar, compartir, y ahora que ustedes nos están escuchando aquí, a que aprendamos a escuchar. Es una de las habilidades y de los hábitos más poderosos que un ser humano puede tener a la hora de crecer y de querer ampliar un resultado en su vida. El aprender ese valor de escuchar, primero, escucharnos a nosotros mismos, escuchar a Dios también, porque Dios te habla, entonces tienes que aprender a escucharlo, a escuchar a otras personas, a escuchar a los demás. Eso de verdad que amplía tu capacidad de ser curioso, pero aún mayor amplía tu capacidad de aprender, de crecer. No te puedes imaginar todo lo que yo aprendo, porque yo soy una persona que escucho más de lo que hablo. ¿Sí? Cuando hablo con alguien, Silvia me puede afirmar eso, pero cuando yo hablo, comparto con alguien, escucho más de lo que puedo hablar, ¿sí? Porque Ahí te interrumpo, tienes la capacidad de escuchar con el corazón, es verdad, más allá. es verdad, Dios me dio esa habilidad de poder escuchar con el corazón y ir más allá y poder sentir muchas de las cosas que las personas dicen y a veces sin ni siquiera decirlas, porque escuchar no solamente es escuchar con los oídos, es escuchar todo lo que esta persona o el ambiente te está diciendo, porque nosotros, los seres humanos, no solo hablamos con la boca, hablamos con lo que hacemos, con nuestros gestos, con nuestra manera de expresarnos, con nuestra manera de pararnos, con nuestra corporalidad. Entonces, es eso. Los invito hoy a que sean curiosos y a que también aprendan a escuchar, porque eso va a llevar su vida a un siguiente nivel. Y en esta parte, Silvia, quiero que tú nos digas cómo desarrollar una curiosidad que realmente transforme nuestra vida y nuestros resultados. Qué grandioso. Y de verdad que me encanta esta pregunta porque realmente la curiosidad se fortalece igual que un músculo. Y es la invitación que estamos haciendo durante todo este episodio. Es cómo empezar a cambiar las preguntas que hacemos cada día por preguntas correctas, por preguntas que realmente expandan y transformen nuestra vida. Cada día que tengas un reto, cuando tengas una situación, no es preguntarnos ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? Y cuando escuchamos con el corazón, como nos decía Sebas, realmente va a venir esa respuesta de ¿qué requiero aprender de esta experiencia que estoy viviendo? Y cuando tú aprendes por qué está pasando esa experiencia en tu vida, cuando aprendemos qué está pasando, es cuando identificamos exactamente lo necesario que requeríamos aprender, lo que esa experiencia nos estaba mostrando para sanar, y ahí es el punto de partida para transformarlo. En lugar de, cuando empieces a hacer algo, que tengas un desafío, en lugar de decir, no puedo, entonces, ¿qué tal si nos hacemos la pregunta, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo sí podría encontrar la forma de aprender? ¿Cómo sí puedo encontrar una nueva habilidad en este momento para hacer eso que supuestamente no puedo hacer? Porque el decir no puedo viene de una historia que te estás contando, pero cuando te haces la verdadera pregunta de cómo podría hacerlo, cómo sí puedo mejorarlo, cómo sí puedo encontrar la solución, te aseguro que vas a encontrar momentos maravillosos, que te vas a sorprender con habilidades que hay dentro de ti que dices, wow, qué poderoso. ¿Cuánto más, si pude lograr esto, cuánto más puedo aprender, crecer y avanzar? Y como decía Sebas hace un momento, hay, digamos, que siempre podamos tener esa humildad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Porque en vez de decir, ya lo sé, y colocar una barrera allí que no me da la apertura de permitirme recibir más información o aprender más y crecer, mejor preguntarme, ¿qué más puedo aprender? ¿Cómo puedo convertirme en la persona que requiero ser para llevar a cabo este propósito, para cumplir esta actividad?
¿En quién requiero convertirme para esa oportunidad que quiero tener? ¿Qué requiero de mí transformar y mejorar para realmente recibir ese logro y ese sueño y ese resultado que quiero tener? O sea, es la pregunta correcta. ¿En qué requiero convertirme? ¿Qué pensamiento requiero tener? ¿Qué sentimientos requiero cuidar y cultivar en mi vida? Y ahí van a venir esas respuestas donde nos hacemos responsables de que si nos convertimos en la persona correcta, pues vamos a alinearnos a esa frecuencia donde ya existe eso que queremos. Porque las preguntas correctas expanden nuestra vida y preparan nuestro corazón para nuevas oportunidades. Y esto es súper valioso y grandioso. Y por eso me encantaría, Sebas, que nos compartas un poquito, que yo creo que lo hemos hecho esta pregunta en otros podcasts, pero ¿qué tienen en común las personas que dejan huella, que construyen un legado y que aplican la ley de la curiosidad en su vida? Silvia, pues realmente es que las personas que han dejado huella en el mundo tienen algo muy particular. Y si te pones a estudiar y eres curioso de preguntar qué es lo que tienen en común estas personas, pues es que los grandes líderes y estas personas nunca dejaron de leer, nunca dejaron de aprender, nunca se sintieron con el vaso lleno, nunca dejaron de preguntar el porqué de las cosas, nunca se dejaron de preguntar a ellos mismos cómo puedo aprender más o cómo puedo crecer más y cómo puedo ayudar o transformar más a otras personas. Entonces debemos aprender más, escuchar más, debemos también leer más, lo súper recomiendo. Nunca, pero nunca dejar de escuchar el podcast de Yo Soy Eleva Tu Ser. De verdad, hay mucho conocimiento en internet, en podcast de nosotros, pero también de muchas personas. En seguir capacitándose con mentores que puedan llevar nuestra vida a un siguiente nivel. Viajar, eso también nos abre nuestra mente impresionantemente. No es solamente viajar para pasear o disfrutar, sí se va a disfrutar, pero cuando viajamos a lugares que no conocíamos, con idiomas que no hablamos, eso también nos mantiene en crecimiento y en curiosidad. Eso es muy poderoso. Otra cosa muy importante también es ampliar nuestro contexto. Siempre las personas que se mantienen en crecimiento se rodean de personas de crecimiento. Amplíen su contexto y ese contexto los lleva a que de verdad también amplíen su capacidad de merecer más. Porque cuando nos rodeamos de personas que nos inspiren y que nos lleven o que tienen un resultado que nosotros queramos, eso le dice a nuestra mente que nosotros también lo podemos lograr. Viéndolo obviamente desde ese punto de inspiración, ¿vale? Porque eso es muy importante, ver a las personas que tienen éxito, y justamente también lo hablábamos con Silvia el día de hoy, y es que nosotros vemos a las personas de éxito como algo espectacular y maravilloso y las aplaudimos y así no las conozcamos, pero honramos y felicitamos de todo corazón a esas personas que tienen éxito, que han logrado grandes cosas. Porque han vivido ese proceso. Exacto, han vivido ese proceso y nos sentimos como orgullosos de ellos sin que nos conozcan o que sin que nosotros pues podamos expresárselo personalmente. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas culturas, en muchas partes de los países, de las ciudades y regiones, hay personas que ven al que tiene éxito como algo malo. Entonces lo empiezan a ver desde un sentimiento de envidia y eso es lo peor que puede ser. Repelen. Ajá, que puede pasar y que una persona puede hacer porque empieza a repeler el éxito. Entonces, cuando una persona dice, no, es que esa persona tiene un supercoche, quién sabe cómo se lo compró, quién sabe qué tuvo que haber hecho, que no sé qué. Ahí ya hay un sentimiento de envidia y eso empieza a repeler también el éxito para ti. Diferente cuando empiezas a decir, wow, lo felicito, qué bueno, se compró su auto, bendiciones y ya. Suficiente si hasta ahí lo puedes hacer. Nosotros nos decimos, wow, qué increíble, maravilloso, cómo lo hizo, genial, cómo lo haría. Bueno, aquí me acuerdo de alguna afirmación que hago siempre que veo algo Ajá. que alguien ha logrado y sé que es maravilloso, que ha vivido un proceso. Gracias, Padre, bendigo ese resultado, bendigo esa persona, gracias por prosperarlo y también por bendecirme, porque reconozco que proviene por la grandeza divina, que esa persona ya vivió un proceso para recibirlo y alinearse a donde ya está ese resultado. Esto lo acerca a uno realmente, Sebas, a alinearse a eso, Claro. a lo que hacen ya las personas que han dejado un legado y que han dejado una huella. Exacto, y te acerca también
a tener ese resultado de esa persona porque no lo estás repeliendo, lo estás felicitando y eso hace que también tu mente diga, wow, si él lo puede tener, yo también podría hacerlo. Y ahí te entra la curiosidad también. ¿Cómo esa persona lo hizo? ¿Cómo yo podría hacerlo? Si él pudo hacerlo, creo que yo también podría hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Si tú tienes la oportunidad de hablar con una persona de éxito, pregúntale, oye, ¿cómo has tenido éxito? Hazle preguntas. Eso es algo muy poderoso, muy maravilloso porque te va a ayudar a ti a entender que realmente las personas de éxito lo que hicieron fue cosas como estas que nosotros te decimos. Básicamente te van a decir eso. O sea, nosotros hemos tenido la posibilidad de preguntarle a personas de mucho éxito, al mismo John Maxwell, cómo, cuál es el secreto de su éxito y él nos dice esto. Sean curiosos, lean más, aprendan más, rodéense de un entorno mayor, de un entorno de crecimiento, ¿sí? Porque pensamos que hay un secreto, ¿no? ¿Cuántas veces a ti te han llamado, Silvis, a preguntarte, oye, ¿cómo haces para tener el resultado que tienes? Dame tu secreto. Y el secreto es ese, es mantenerte en crecimiento, es mantenerte en aprendizaje constante. Entonces, a eso los invitamos el día de hoy con este podcast y con este episodio. Recuerden siempre que cuando permanecemos enseñables, vamos a dejar algo valioso al mundo y vamos a dejar un legado realmente a muchas personas. Y bueno, Silvia, me gustaría que tú nos dijeras el día de hoy, ¿qué pregunta poderosa podemos hacernos ya mismo que realmente pueda ayudarnos en nuestro crecimiento? Bueno, esto me hace acordar de algo muy valioso, Sebas, y fue la pregunta que tuve la oportunidad de hacerle a John C. Maxwell en el INC. Y justo para llegar al INC, primero tuve que hacerme una pregunta yo cuando tenía un reto en mi vida. Y en ese momento dije, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Y si sigo haciendo esto, ¿qué resultados van a cambiar? Y ahí tuve una respuesta y una revelación grande, donde a veces hay que renunciar a cosas buenas para recibir cosas excelentes y extraordinarias. Y estar dispuesto a pagar el precio para convertirse en quien requiere ser, precisamente para llegar a ese punto de partida de servicio y de propósito. ¿Y por qué les comparto esto? Porque al haber tomado esa decisión de elegir mi crecimiento y convertirme en quien requería ser, tuve la oportunidad de llegar al INC y preguntarle a John Maxwell, ¿qué requiero ser? ¿Qué más requiero aprender para convertirme en la persona que necesito ser para llevar un mensaje de elevar el ser de las personas a la grandeza divina? Y la respuesta de John Maxwell fue, y este video está en YouTube, lo pueden buscar aquí en nuestro canal, como dice la respuesta de John Maxwell que transformó mi vida. Y la respuesta de John fue, cuando las personas van a hablar de la palabra, realmente lo más importante y valioso no es las palabras que van a compartir, no es la información que se va a compartir. Tiene mucho más peso la vida de nosotros, tiene mucho más peso cómo vivimos nuestra vida. Y me dijo, tú ya eres el mensaje, pero antes de dar el mensaje, debes vivir el mensaje. Y entonces todo este tiempo que he vivido, todo este tiempo de aprendizaje, de retos, pero también de estarme haciendo las preguntas correctas para qué este reto y qué requiero aprender, nos han llevado a formarnos y a seguirme convirtiendo en quien requiero ser para vivir el mensaje y poder dar el mensaje. Entonces la pregunta que puede transformar tu vida es, ¿en quién necesito convertirme para cumplir el propósito que Dios pensó cuando me creó? ¿En quién requiero convertirme para cumplir el propósito que Dios creó para mí? Y cuando esa pregunta toma conciencia en tu vida, expande tu vida a un siguiente nivel. Porque el verdadero crecimiento nunca consiste en hacer más. Consiste realmente en ser más consciente, en ser más humilde, en ser enseñable, en ser más amoroso, en ser sabio, en saber hacernos las preguntas correctas que nos hacen transformar y escuchar la respuesta que requerimos para transformar nuestra vida. Y en ser más disponibles para servir. Cuando esa pregunta guía nuestra vida, que en quién requiero convertirme para cumplir el propósito que Dios puso en mí, la curiosidad deja de ser una simple búsqueda de conocimiento y se convierte en un camino de transformación interior, de vivir
eso que tú quieres, de experimentar esa conexión sagrada, de convertirte en un canal para servir más. Así que la curiosidad nos recuerda que el crecimiento no termina cuando encontramos la respuesta. El crecimiento continúa cuando seguimos haciendo mejores preguntas. Cada libro que lees, cada experiencia que vives, cada nuevo hábito que implementas en tu vida, cada conversación que escuchas con el corazón, cada desafío que enfrentas, puede convertirse en un maestro si decides mirarlo con curiosidad. Nunca permitas que la costumbre apague tu capacidad de maravillarte, porque la curiosidad es el lenguaje de quienes siguen evolucionando, de quienes siguen creciendo. Y cada paso de aprendizaje te llevan a expresar con mayor plenitud la paz, el propósito que habita en ti. Y bueno, durante los próximos días nos gustaría que hicieras un ejercicio de todo corazón, que te comprometas a hacerlo. Y es que te preguntes, ¿qué puedo aprender hoy que me acerque a la mejor versión de mí mismo? Vive esa pregunta, vívela, escríbela, interiorízala y observa cómo esa pregunta empieza a transformar realmente tu vida. Y vuelve acá al video cuando hagas el ejercicio y deja en tus comentarios cómo fue esa transformación y cómo viviste esa pregunta y esas respuestas que te da esa curiosidad de poder descubrir tu mejor versión. Recuerda que las preguntas correctas tienen el poder de transformar tu vida y poder transformar tu destino también. En Yo Soy Eleva Tu Ser creemos que cada persona tiene una semilla de grandeza y un gran propósito inspirado por Dios. Mantén tu curiosidad porque cada pregunta sincera va a acercarte paso a paso a tu esencia divina, a tu liderazgo y a la vida que estás llamado a construir. Entonces, haz el ejercicio, hazte preguntas, mantén tu curiosidad. Es a lo que te invitamos hoy, a lo que nos invita nuestro mentor John Maxwell en esta ley maravillosa de las 15 leyes indispensables del crecimiento, y que hoy puedan ustedes empezar a revivir la llama de la curiosidad en sus vidas, y de verdad que van a ver en un par de meses, años y en toda su vida como la transformación para ustedes y para las personas que los rodean llega inevitablemente. Entonces hoy te invito a que seas curioso y que empieces a descubrir cuál es tu propósito en la vida. Poderoso, me encanta, de verdad que este episodio sé que va a llevar nuestras vidas a un siguiente nivel. Te vemos en el siguiente podcast de expansión de conciencia con Yo Soy Eleva Tu Ser. Te amo y te bendigo con amor.